factura ya vencida y en el baño los caños rotos. la vecina me dice que soy un gran... No me fui al almacén, se enojó doña María. Hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. A los argentinos de bien no nos afecta que vuelva el impuesto a las ganancias, porque los argentinos de bien no queremos ganar más, porque sabemos que el sueldo es un gasto más y no es conveniente que circulen muchos más pesos porque va a subir la inflación. Así que no nos afecta. En cambio, el argentino del mal se queja. El argentino del bien cobra poco feliz. ¿Qué es el impuesto a las ganancias y cómo funciona? Ganancias es un impuesto sobre lo que se calcula que una empresa o persona ganó en un año. En el caso de los empleados en relación de dependencia, el impuesto toma todas las ganancias desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, incluyendo aguinaldos, horas extras, premios, aumentos y todos los no remunerativos. A partir de esta suma, AFIP dirá si tuvo ganancia o no, es decir, si ganó más de lo que necesitaba para vivir en ese año. Ese es el concepto del mínimo no imponible. Todo lo que esté por encima será considerado ganancias y se pagará impuesto sobre él. Como el impuesto es progresivo, cuanto más grande sea el sobrante, mayor será el monto del impuesto que el empleado deberá de pagar, de acuerdo con las escalas de ganancias. Como el impuesto es retroactivo, significa que una vez que presenta una declaración, por ejemplo a fin de año, te devolverá lo cobrado de más desde principio de año. Cuando un empleado presenta una declaración a AFIP, está informando los gastos que el Estado no tuvo en cuenta y como el impuesto es sobre el sobrante, al sobrar menos, se paga menos ganancias. ¿Querés más? El origen del impuesto data de 1932 de la mano de Uriburu bajo el nombre de impuesto a los réditos. Desde entonces el tributo tuvo tres categorías, la primera referente a las rentas del suelo, la segunda referente a las rentas del capital y la tercera referente a los beneficios que ganan las empresas. Mirá vos, me entero ahora. Fue bajo la tercera presidencia de Perón a fines del 73 que se crearía la cuarta categoría, tributo que comenzó a afectar a los trabajadores en relación de dependencia y desde ese momento fue rebautizado como impuesto a las ganancias. En 1999 de la Rúa aumentó el ingreso máximo al 35% para trabajadores jerárquicos y empresas. De la década ganada hasta fines del 2020 los argentinos comprendidos dentro del impuesto pasaron de 496.000 personas en 2003 a 2.300.000 en 2020 y en 2021 Sergio Massa en su rol de presidente de la Cámara de Diputados y antes de las elecciones de medio término presentó un proyecto para aumentar la base imponible del impuesto, por lo que aproximadamente 1 millón de personas dejaron de pagar el impuesto a las ganancias. Y algunos de ustedes dirán que Capó Massa al final es más liberal que Milei. Bueno, la contracara de esa disminución del impuesto a las ganancias de los trabajadores se compensó con un aumento del impuesto a las ganancias de las empresas. Y algunos dirán, ¿qué me importan las empresas, hermano? Que la crisis la paguen los capitalistas. Y si bien es válido para un militante de Miriam Bregman, hay que recordar que el 98% de las empresas en Argentina son pymes y depende la medición estas emplean entre el 60 y el 80% de los trabajadores en relación de dependencia, por lo que ir en contra de estas pymes sería ir en contra de sus trabajadores en relación de dependencia. El plan Platita se puso en marcha, Unión por la Patria se propuso volver a reformar el impuesto a las ganancias, volver a subir el mínimo no imponible y aproximadamente 800.000 asalariados dejaron de pagar el impuesto. Y algunos de ustedes dirán que Capó Massa al final es más liberal que Milei. Bueno, la contracara de esta disminución del impuesto a las ganancias, a diferencia del anterior, no se compensó con nada. Pero bueno, la historia continúa, Milei le ganó la presidencia en tiempo de descuento, ahora le toca gobernar y como no tiene ganas de cortarse un brazo y el Estado está más quebrado que Gago antes de retirarse, el gobierno busca impulsar un proyecto para volver a un esquema parecido al que regía antes de la última reforma de Massa. Yo el tema ganancias lo vengo planteando hace muchos años. Si vas a archivos míos del 2013 me vas a escuchar decir el salario no es ganancia, es remuneración. Y en el 2015 lo planteaba. Y en el 17 lo planteaba. Estamos a nuestro equipo de trabajo con la idea de proponerle a la ciudadanía y de proponerle al Congreso una rebaja en el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores. Y a partir del 1 del año que viene vamos a eliminar el impuesto a las ganancias de cuarta categoría. Parece muy importante que se entienda que el salario no es ganancia, es remuneración. Y no lo usé para una elección. En el 2015 hubo un candidato a presidente que dijo, si soy presidente, nadie va a pagar impuesto a las ganancias. Sí, claro, Macri era su gran promesa. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Y pagaron el doble. O sea, dijo que eran 1.200.000
y que no iba a pagar ninguno, terminaron pagando 2.400.000. Que hay un compromiso que también hay que cumplir, que es pagar los impuestos, porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar, entonces no hay ninguna excusa. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias, porque ese impuesto es solidario, ese impuesto ayuda a que podamos seguir construyendo oportunidades para otros. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Que jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear nuevos impuestos y que voy a trabajar incansablemente por bajar esos impuestos. Y que si así no lo hago, pero que me lo demanden directamente apedreándome. Porque tengo las suficientes para bancarme decir esto, porque yo voy a cumplir mi palabra. Jamás voy a trabajar para los parásitos de la casta política. Conmigo no. Y yo voy a firmar mi compromiso con los contribuyentes donde jamás voy a subir un impuesto. Jamás voy a crear un impuesto. Preste mucha atención. Javier Milei, vos dijiste que si no cumplías tu palabra, estaba en todo tu derecho la sociedad de apedrearte. Chicos, ¿qué están poniendo? Acá tenemos las piedras, las estamos juntando. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? ¡Por Dios! ¿Qué dice? El jueves en Novedades, todas las personas de su casa van a tener una igual para cumplir el deseo que vos tantos querías. ¿Y ese tipo? ¿Quién es? No te lo pierdas. Este jueves, de 19 a 22 horas, Novedades. ¡Dale, nene! Cuando vos mirás lo que fue la discusión en el Senado, te queda claro que ahí había gente discutiendo sobre tu plata, la mía y la de todos los muchachos que están acá, como si fuera de ellos. Claro. Para mí el mejor proyecto de ganancias, ¿sabes cuál es? Aquel que implique pagar menos. ¿Sabes por qué? Porque implica devolverle la plata al que la gana. Después está la hipocresía de los políticos que dicen, no, pero eso genera déficit fiscal, se va a desfinanciar el Estado. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Cuando el déficit fiscal se produce por bajar impuestos, para la corporación política esto es un drama tremendo. Es una catástrofe, es un problema genial. Cuando aumenta el gasto público, ¿no era malo el déficit también ahí? El ministro Massa, adversario suyo, dispuso la rebaja del impuesto a las ganancias, la eliminó prácticamente el impuesto a las ganancias cuarta categoría y la reducción del IVA. ¿Esas dos medidas se van a sostener o se van a cambiar, van a caducar? Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal. O sea, las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente. Así es que lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Nosotros vamos a una hipótesis de déficit financiero cero. O sea, interpreto que se mantiene entonces esas medidas. Obviamente. Me parece que no está chequeado. Vamos a ajustar el gasto público. Es importante, esas dos reducciones de impuestos se mantienen. Obvio. Por eso hoy lo que vamos a hacer es bajar más el gasto público en otro lado. ¡Caraduras! ¡Caraduras! Si sos casado, si sos soltero, da lo mismo. Vuelve el impuesto a las ganancias. El gobierno reglamentó el mal llamado impuesto a las ganancias. Si sos casado, vas a pagar a partir de un salario de 2.200.000 pesos y si sos soltero, a partir de 1.800.000 pesos. Esta medida afecta a más de 600.000 trabajadores de la provincia de Buenos Aires y a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras de Tigre. En una Argentina donde la canasta básica está en 873.000 pesos, sin contar el pago de un alquiler, volver a impuesto a las ganancias es una crueldad. ¿Te imaginas cómo va a afectar esto en los puestos de trabajo? Listo.
Cerrame el informe. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. Con dinero compraría un viaje al Congo para mi suegra, el tapizado del Torino, los postizos de la abuela. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay como ayuda. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Listo.